Hoy estamos de vuelta frente a una oportunidad histórica, porque finalmente un candidato logró una mayoría absoluta y logró que la sociedad entendiera que este es el problema, entendiera que no hay más plata, que no se puede seguir gastando más de lo que recaudamos. 1. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia, una práctica habitual en la política, esta de incorporar miles de familiares y amigos antes de un cambio de gobierno para mantener sus privilegios. 2. Se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional por un año. Durante el 2023, entre Presidencia y los ministerios, se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta. 3. Conforme la ley de ministerios decretada por el presidente, los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. 4. Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. 5. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Como dije antes, no hay plata para pagar más obra pública que, como todos sabemos, muchas veces terminan en los bolsillos de los políticos y los empresarios. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado, como dije, no tiene ya plata ni financiamiento para llevarlas a cabo. 6. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios. La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo. Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación. Los subsidios al transporte en el AMBA son un acto de profunda discriminación con las provincias del interior. Vamos a terminar con esta discriminación al interior. 7. Vamos a mantener los planes Potenciar Trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del año 2023. Y vamos, sobre todo, a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes las necesitan, esto es, sin intermediarios, como la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. 8. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario. Además de la herencia que les he comunicado, estamos heredando lo que llamamos una inflación reprimida, que ya se está destapando y que es consecuencia del rezago de la política monetaria ultra expansiva, como expliqué antes, de estos últimos 4 años, y de los controles de precios que a la larga nunca funcionan. Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. Y lo digo así porque, como dice el presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Complementar estas medidas con una 10ª medida de importante carácter social, ya que lo que vamos a hacer es aumentar, duplicar el plan de asignación universal por hijo y aumentar en un 50% la tarjeta alimentar. Argentina es un país rico en recursos naturales y humanos y si hacemos finalmente los deberes que nunca hemos querido hacer, permitámonos soñar con volver a ser ese gran país que hace 100 años el mundo entero tanto admiraba. Muchas gracias.
Bueno, ahí tienen, son 10 medidas las que ha adoptado. Fue bien concreto en el discurso, tuvo dos partes el discurso. El primero explicando casi como un profesor docente, secundario lo que es el déficit fiscal. Sí, o la raíz del problema argentino. Estuvo muy bien. Menos técnico que el presidente. Nada técnico. Me pareció muy bien. Esa parte me pareció bien porque se entendió perfectamente cómo lo dijo, lo explicó bien, puso buenos ejemplos. Esa parte muy bien. Y luego anunció las medidas. Y bueno, a todas esas medidas le faltan detalles, porque hay un montón de detalles que no se saben y que no los anunció, que habrá que empezar a investigar. Igual todas medianamente masticadas, conocidas, ¿no? No conocíamos el valor del tipo de cambio, que fue fijado en 800 pesos, no tuvo ninguna referencia a la movilidad jubilatoria, que era una versión que nosotros mismos habíamos desestimado acá, que no se podía tocar, no se toca, al menos en esta parte del discurso, ni tampoco a reformas de fondo, como por ejemplo privatizaciones y demás. A ver, ninguna de las medidas que ahora vamos a repasar son instancias son instancias que dependen solo del Ejecutivo. No hace falta que pasen por el Congreso ninguna de esas. Efectivamente, ese es un detalle, porque él lo dijo en un momento, le anuncio un plan de emergencia para atacar el problema de la inflación. No está anunciando un plan económico. Estas no son las leyes ómnibus, el colectivo de leyes, las reformas estructurales. Son cuestiones muy paliativas para el momento. Para el que esperaba un plan económico integral que hable de privatización, apertura de la economía, de regulaciones, no lo anunció. Medidas, él lo dijo, medidas de urgencia para atacar el problema de la inflación. Bueno, vamos de a uno. La repasamos. La primera, no se renuevan los contratos laborales en el Estado con menos de un año de vigencia. Explicó que, bueno, que últimamente, digamos, se habían metido gente en el Estado. Dijo que eran familiares y amigos que todos los gobiernos en los últimos años antes de irse sembraban. Ni idea la administración de cuántas personas estamos hablando. Sí, pero de todas maneras es una definición más política que económica, ¿verdad? Suspensión de la pauta del gobierno nacional por un año. Bueno, ahí tienen ustedes, son 34.000 millones de pesos de publicidad que gastaba el Estado Nacional y que no va a gastar. 34.000 millones de pesos son 34 millones de dólares aproximadamente, o 30 millones de dólares, depende cómo lo contés, cuando el ahorro que necesita el Estado son más de 20.000 millones de dólares, con lo cual estamos viendo que es otra medida que creo que tiende a contentar a sus propios adherentes en la campaña electoral. Lo mismo que la que sigue, ¿no? La que sigue ya había sido anticipada por el vocero presidencial Adorni, ¿no? Sí, la reducción de la cantidad de ministerios y secretarías. Bueno, esos son, creo de 18 a 9. Alrededor de 100 puestos de funcionarios públicos que se reducen. De 106 a 54 secretarías, 50% ahí la cantidad de personal empleado. Bueno, acá venimos a los recortes ya más gruesos. Reducción de las transferencias a las provincias, dijo mínima, a su expresión mínima. No dijo cuánto. Las transferencias a las provincias hoy, ya después vamos a repasar el cuadro de cuánto gasta el Estado, es el 4% del gasto total. Ahí tenés algunas cosas que podés pisar, como por ejemplo las transferencias a las cajas de jubilaciones, lo que le pasa a Córdoba, está pisado. Tenés otras más discrecionales, ahí Buenos Aires recibió absolutamente todo, eso se supone que lo va a cortar, o lo va a modificar, o lo va a dejar a la mínima expresión. Ya utilizaste la expresión se supone. Sí. Detalle no dio. Dijo, al decir a la mínima expresión, ya se está cubriendo. ¿Qué es la mínima expresión? La mínima expresión quiere decir me siento a negociar con los gobernadores. Evidentemente. Negocio gobernador por gobernador, a ver cuánto le doy. No anunció un número específico de reducción. Dijo, vamos a reducir a la mínima expresión. Ya vamos a ver que con los subsidios de la energía de transporte dijo algo parecido. El punto quinto, eliminación de las licitaciones de obra pública y suspensión de la ejecución de las licitadas que aún no arrancaron. Eso es fuerte, digamos. Muy fuerte. No va a emprender nueva obra pública y las que no se empezaron a hacer, aunque estén licitadas y todo, tampoco la va a hacer. Pero sí le dio la chance, como lo explicó en su plataforma Milei, a la iniciativa privada. Que los privados hagan. Lo que pasa es que ahí depende de que hay obra pública que es muy necesaria, que los privados por ahí no están interesados en hacerlo, y es muy necesaria para un sector de la comunidad. Digo, obra de cloaca, de saneamiento. Perdón, hoy, este año, el 3% de todo lo que gastó el Estado fue obra pública. Es insignificante, lo dijo Schiaretti y tiene razón. Es insignificante lo que el Estado Nacional ha ejecutado en obra pública. Son esas 7.000 que habla Alberto, son un cordón cuneta en un municipio, son obras muy pequeñas. El Estado Nacional, después de haber hecho el gasoducto,
tarde y demás, pero después el gasoducto no hizo ninguna obra pública de relevancia, al punto que hoy son 950.000 millones de pesos. Es nada para un Estado que gasta 20 billones. O sea que Catopodis mínimo. Y cuando hacía manifestaciones en las obras públicas... Mantener un ministerio de 8.000 empleados. ¿Sí? Está bien, a ver, hay obra pública que será innecesaria. La obra pública que es necesaria, que no lo va a hacer ningún privado. No, y hay obras que no la van a hacer los privados. Es así, pero este año no se estaba haciendo, no será el 24 y será el 25. A que las redes, por ejemplo, de gasoductos y oleoductos que falta en Argentina, la ponga la plata, la ponga privado. No, pero y el Chevron, digamos. El saneamiento, fundamentalmente, tener la mitad del país sin cloaca. Yo creo que pero vos lo podés hacer por concesión a todo eso. Yo creo que con crédito externo sí se pueden hacer obras con iniciativa privada. Estaba repasando que el Fondo Monetario Internacional ya emitió el comunicado de respaldo a esto que dijo Caputo. Digo, su aplicación, las medidas, ¿no?, contribuirán a estabilizar la economía, dijo el fondo. Bueno, veremos. Reducción de subsidio a la energía y el transporte, no dijo cuánto, no dijo en qué cantidad, en qué proporción. Ahí tenés otro recorte dijo grueso. Que iba a tratar de equiparar, el viejo reclamo de las provincias, de Córdoba, de equiparar los subsidios que reciben la capital, el AMBA, digamos, con el interior. Sí, con lo cual el reclamo de Yarlora es: denme lo que le dan a Buenos Aires, denmelo a mí, lo que está diciendo Milei, lo vamos a sacar a Buenos Aires. Hay lo vamos a sacar ¿cuánto le van a dar a Buenos Aires? Con lo cual, sí, claro, en vez de recibir más plata se va a quitar. Lo que dio a entender el ministro no es que van a sacar de Buenos Aires para darle al interior. No, le van a sacar a Buenos Aires. Sí. Sobre todo, eso dio a entender. Pero como no aclaró en qué cantidad, qué proporción, qué porcentaje... Y en qué plazo, tampoco claro, ¿no? Ahí es importante energía, más que transporte. Energía, ya vamos a ver los números, es altísimo el subsidio en ese segmento. Congelamiento de los potencial trabajo en valores de 2023... No entendí bien eso, la verdad. No aumenta por inflación, no se indexa. O sea, van a seguir pagándose, son 1.300.000 planes. Pero dijo tratando de que no participen los intermediarios. Este es el plan que tiene más intermediación. La mayoría son las organizaciones sociales las que administra el plan, le consigue la tarea social, comunitaria de capacitación que tiene que hacer el beneficiario, y eso es lo que se está tratando de eliminar. No dijo vamos a eliminar la intermediación, no dijo eso. Lo mismo el monto del potencial trabajo es muy bajo, ¿no? Es muy bajo. Bueno, del potencial trabajo, la investigación que lleva adelante Marijuán detectó 5.000 empleados provinciales de las provincias que tienen el potencial trabajo. Y le pidió a todas las provincias que le mandaran el listado. Bueno, hay un total de 9 provincias que le mandaron los datos y 15 que no lo hicieron. Entre ellas está Cava. ¿No? Perdón, el congelamiento del potencial de trabajo es porque es un plan con intermediación. No dijo que le va a quitar, pero como la especie de castigo por ser un plan con intermediarios, es a precio del 2023, vos tenés una inflación del 100, 150, lo que se proyecta para el 24, lo congelas. Simbólico. Pero aquellos que son de asignación directa, como la tarjeta alimentar, ya lo vamos a ver, la porque UH, está en el punto 10. En el punto 10 hay un aumento. Bueno, punto número 8 me parece el más importante de todos, creo, que es la devaluación del peso y el aumento del dólar oficial, que hoy estaba alrededor de 400 a 800 pesos más el impuesto país. ¿A cuánto se va el dólar? Me está preguntando. 1.900 y Chirola, casi 2.000. Si se mantuvieran las percepciones a cuenta de ganancias y de bienes personales, algo que no se refirió Caputo, sí permanecen igual. El dólar tarjeta, decís vos. En el dólar tarjeta o en el dólar ahorro o en todos esos dólares. Estaría ahí cerca de los 2.000. Y para un importador, entonces, ¿cuál es el valor? 800. Vamos por partes. El dólar oficial, 800 pesos, que es el valor que se va a tomar para las importaciones y las exportaciones, que además tienen un agregado. En el caso de las importaciones, 800 pesos más el impuesto país, y en el caso de las exportaciones se van a aplicar retenciones a las exportaciones no agropecuarias. Eso fue el anuncio que hizo. Luego hay que ver qué va a pasar con todos los otros dólares, porque no hizo ningún anuncio de eso. No. El dólar tarjeta, el dólar ahorro, el dólar no sé cuánto. No dijo que se eliminaba el impuesto país, todos esos gravámenes. No dijo, pero... Que se varía. Y con este precio se iría alrededor de 2.000 pesos. Pero para cualquier compra en el exterior. Acá el punto en cuestión es, si va a seguir manteniendo una brecha entre un dólar y otro enorme... O va a unificar. Claro, o la tendencia a unificar debería quitar impuestos. Mañana, no dijo nada. Mañana a las 9 de la noche están citados los bancos, a las 9 de la mañana, perdón, para hablar con Caputo sobre
cómo aplicar los vencimientos de tarjetas mañana y toda esta gran duda que tenemos todos. Claro, ese es muy importante. El dólar tarjeta, efectivamente, ¿a cuánto se iría? Y cerca de 2.000. Los gastos que vos hiciste en el exterior lo compraste por Amazon. ¿A 2.000 pesos? Hoy bancos grandes estaban situando ese dólar a 700 pesos, sin tener en cuenta esa medida, ¿no? Y el otro punto está, el dólar oficial 800 y tampoco anunció el mecanismo de actualización de esos 800 pesos. Porque si estamos previendo una inflación, lo dijo el propio Caputo, peor de la que tenemos ahora, en 2 meses esos 800 pesos en 2 meses no existen. Y no dijo ni una palabra sobre ninguno de los cepos existentes, ¿no? No. Se supone que todo el cepo sigue. Porque los pasivos remunerados, que son la gran bola de la LELIQ y pases que le preocupa al gobierno... Ningún anuncio en la materia. Estaría complicado, entonces, en principio, cepo sigue. Punto 9. Reemplazo de la CIRA por un sistema de importación sin autorización previa. Bueno, acá este es un pedido de los importadores. Para poder importar, tenía que darle la dirección de aduana un registro, aprobarlo, un permiso que eran las famosas CIRA. Lo cierto es que eso se dijo, que se usaba mucho para darle a los amigos sí, a los enemigos no. Lo curioso es que el que hacía estas cosas, él lo mantienen en el cargo, que es Mitchell, el titular de aduana. Suena raro. Por un sistema de... dijo así Caputo, el que quiere importar va a poder importar, no tiene que pedir permiso a nadie. Eso dijo. Sí. No tenemos claro si exactamente desde mañana, porque a todo esto... Tenemos un Banco Central sin dólares. No es que hubo un refuerzo del Fondo Monetario, no es que hubo un adicional. Por lo tanto, si mañana el mercado opera normalmente, como sí dijo el Central que iba a pasar mañana, bueno, hay una gran duda porque los dólares son escasísimos. Es más, estás gastando dólares no tuyos, ¿no? Bueno, son cosas para aclarar. Eso del dólar tarjeta y todo hay que aclarar. La verdad que si eso se te va a 2.000 pesos por dólar, es una barbaridad. Habría que ver si hay alguna medida adicional respecto de eso. Bueno, y finalmente la 10 dice duplicar la asignación universal por hijo y aumentar 50% la tarjeta alimentar. Eso va en consonancia de lo que había dicho el presidente de la Nación el otro día, de que la única billetera que va a estar abierta es la del Ministerio de Capital Humano. Porque se entiende que toda esta medida, y tal como lo viene describiendo tanto Milei como Caputo, va a tener un costo social altísimo de incremento de pobreza y demás. Entonces tratar de que esa malla de contención se mantenga. Frenar, claro, la protesta social de alguna manera, ¿no? No solo la protesta social, contener un montón de gente que va a quedar afuera del acceso a alimentos básicos. Hoy la AUH está en casi 11.500 pesos, se iría, por lo que entonces se infiere, alrededor de 23.000 pesos. A mí me da la sensación, salvo mejor opinión de ustedes, que en principio todo el ajuste va a recaer sobre la inflación. La inflación va a ser el ajuste. Sí, por eso... El ajuste lo va a hacer. No veo medidas de ajuste tan drásticas en lo que anunció hoy, a punto tal de que no veo que se quejen los empresarios de obra pública, no veo que pueda haber mucha queja por los empleados que fueron mencionados. El ajuste lo van a seguir haciendo los salarios. La sensación es que el ajuste va por inflación. Jubilaciones. Ahí tenemos la estructura de gastos del Estado para tomar dimensión de qué plata estamos hablando, ¿no? Porque son números tan grandes los del fisco argentino. Miren, ¿cuánto gasta el Estado? Estos son números actuales entre enero y octubre. No está noviembre, no están los números aún. De los 27 billones de pesos, son miles de millones, el gasto mayor lo llevó jubilaciones y pensiones. Históricamente este gasto fue del 40% y ahí se ve la licuación. Como la fórmula de movilidad no sigue inflación, bajó la cantidad... Las jubilaciones aumentan por debajo de la inflación y por lo tanto entonces va reduciendo el peso. Bueno, hoy no hubo ningún anuncio respecto de jubilación y pensión. Nada. Ni que se toca la movilidad ni para bien ni para mal, porque algunos también decían vuelven a tocar la movilidad. Pero es que el ajuste Pero eso tiene que pasar por el Congreso. Claro. Eso aclaramos. Es que no él anunció las cosas que no pasan por el Congreso. Jubilación y demás tenés que ir al Congreso. Lo va haciendo la inflación al ajuste. Miren, planes sociales. El segundo gasto en importancia del Estado argentino son todos los planes, el 14% de toda la recaudación. Y ahí están discriminados el potenciar trabajo, las políticas alimentarias y la tarjeta alimentaria, algunos otros planes menores, las becas Progresar. Hay aproximadamente 80 planes pequeños. Las pensiones no contributivas, esto es altísimo el gasto allí, miren, es casi el doble de lo que se gasta en la asignación universal por hijo, 560.000 millones de pesos. Ahí de nuevo, el principal plan social en cuanto a gasto es el potencial trabajo, ¿no? Sí. 750. Primero. Bueno,
ya dijo que lo iba a congelar. Sí. Eso dijo. Sí. Con lo cual, en 2024 se va a pagar los valores de 2023 con una inflación que él mismo habló del 300% hoy. Y que va a seguir subiendo. Quiere decir que hay una licuación muy fuerte del valor del plan potencial de trabajo. Eso con el paso de los meses. Eso, pero eso fue lo que anunció. Miren, anunció una reducción vía inflación del plan potencial trabajo. El tercer rubro en el cual gasta el Estado el 11% son los subsidios económicos, y esta es la partida que más se va a podar. En energía, hoy tenemos el 30% de los usuarios de energía, de gas y de luz que paga el precio real. De gas no tanto, porque medio país tiene la zona fría. Hay otro tercio de la población que se supone que no se le va a tocar porque es la población vulnerable, pero hay un 40% que son los sectores medios que sí tendrían un aumento. En transporte, esto que el 90% de esta plata la chupa el AMBA, es decir, la zona metropolitana de Buenos Aires, son 718 mil millones, y en otros subsidios varios, 266. Ahí hay que ver cuánto es el recorte, porque no lo dijo. No lo habló. La versión es que entre enero y abril sería la quita progresiva de estos subsidios. O sea, no puede seguir viajando gratis. A 56 pesos no. Pero sobre todo ahí el recorte grande sería en energía, digamos. Ahí hay que ver. El gasto en personal no anunció nada, porque, a ver, 100 funcionarios públicos menos no le hacen al combo general, y después la eliminación de las contrataciones del último año tampoco. Sí, y el otro tema que sería que es importante, que nadie lo cumplió, aunque lo anunció, el congelamiento de vacantes, porque la planta de personal del Estado, hay gente que se retira, hay gente que se jubila, hay fallecimientos. Si vos congelás la planta de personal, si no cubrís ninguna vacante, algo es reducido. Lo dijo Massa y no lo cumplió, lo dijo Bataki y no lo cumplió. No lo cumplió, y ellos no lo dijeron. No. Intereses de la deuda, algo se paga, es el 9% del presupuesto. Es toda una negociación que encarará Caputo con Fondo Monetario y otros bonistas que tienen títulos de deuda argentina. Ahí están las transferencias a provincias, donde hay algunas reguladas por ley, como por ejemplo las transferencias a las cajas. Son 13 provincias que tienen cajas no transferidas, y a la Nación, al ANSES, y el resto que es más discrecional, como por ejemplo los aportes del Tesoro Nacional. Ese recorte anunció sin precisión. Sin precisar el alcance. Es como dice Roberto, para negociar uno por uno con los gobernadores. ¿En las transferencias a universidades están incluidos? Un montón de plata. Eso te iba a decir, ¿los contratos que van a revisar o es el presupuesto de cada universidad? Eso es una de las claves, los convenios. Ayer en la reunión de gabinete, una de las pocas comunicaciones oficiales del vocero fue decir que se van a revisar los convenios con las universidades. Claro. Porque lo decíamos anoche acá, es una cifra muy importante la que se han hecho en convenios que están poco clara la utilidad que tienen y la reciente fecha de creación de alguna de esas universidades. Yo no sé si se lo olvidó o no lo quiso decir por alguna razón política, lo de las transferencias de universidades, porque en la previa... ya lo dijeron. Por eso, en la previa del discurso de Caputo hoy, era de lo que más hablaban casi, del dinero que era del aporte nacional del Tesoro a las, es que si vos lo comparas... Claro, es que no debe tener el número, digamos, pero mira, completo. En las transferencias a las 57 universidades nacionales que tiene hoy el Ministerio de Educación, sin contar las creadas este año, se gasta el doble de lo que se gasta en la UH, en un país que tiene 60% de chicos pobres, ¿no? Donde la tasa de egresos es del 27%. Ahí hay mucho que mirar, han sido, sobre todo las universidades de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, reductos de la militancia kirchnerista. Es decir, ahí hay que mirar, y sobre todo los convenios que tienen regulados, ¿no? O sea, en blanco con el Estado, que también es una fuente de aporte importante. En obra pública, como decíamos, el 3% se ha gastado muy poco este año en obra pública, y bienes y servicios varios que gasta el Estado el 2%, y el PAMI, en orden de relevancia, el 1% de todo el ingreso no está el corriente. Ahí, ¿no? ¿No está el CONICET en algunos de esos ítems? Sí, está gasto en personal. Gasto en personal. Todo está ahí. Todo está ahí. Está todo ahí. Está simplificado, por supuesto, la matriz del gasto argentino. Ahí está el repaso. Me parece que hemos hecho una disección bastante interesante de cada uno de los ítems que anunció
el ministro de Economía, particularmente si yo tuviera que hacer un subrayado, digo que se trata de un ajuste más bien ortodoxo de la economía, de los que hemos visto varios, más profundo, menos profundo, más grande, menos grande, pero son un ajuste ortodoxo que, como bien dijo Caputo, insisto en señalar esto, no se trata de un plan económico, se trata de medidas de urgencia para atacar la inflación. Sin auxilio del Congreso. Sí. Por ahora. Por ahora. Bueno, a ver, ¿qué dijo Georgieva? Es el comunicado que decíamos recién, acojo con beneplácito las medidas decisivas anunciadas hoy por el presidente Milei y su equipo económico para abordar importantes desafíos económicos de Argentina, un paso importante hacia el restablecimiento de la estabilidad y la reconstrucción del potencial económico del país. Georgieva siempre acoge con beneplácito la medida. Siempre nunca hubo un comunicado del FMI diciendo estamos totalmente en contra. Bueno. También el fondo habrá que discutir algo con el fondo. Es cierto que la Argentina no cumplió nada, pero el plan permitía incubar una inflación del 144%. El plan está caído. ¿no? La pregunta del millón, ¿cuánto abre el dólar mañana? El blue, decís vos, porque el oficial es 800. Miren, ahí el economista, hemos hablado con él alguna vez aquí en Telenoche, Salvador Vitelli, hizo un cálculo ajustado por inflación. El dólar de mañana, este oficial, a 800 pesos, está en segundo lugar después de la salida de la convertibilidad. En aquel entonces, si lo trajéramos, por ejemplo, a precios de hoy, ese dólar de la convertibilidad estaría en 938 pesos, que es el pico alto que vemos allá al inicio de la serie, y el segundo es hoy. Insistimos, si no hay un proceso de actualización de ese valor, en 2 semanas no existe más ese precio. Se supone que lo habrá, diario. Con el nivel de inflacionario que tenemos ahora. No aclaró eso, cómo se iba a... Claro, porque el problema a solucionar, más allá del valor del dólar oficial, es la brecha cambiaria. Bueno, ahora es... Hay que ver, ¿no? ¿Qué pasa con la brecha? Mañana sabremos de cuánto es la brecha. Claro, porque hay dólares que ahora se están yendo a 2.000. Alguna brecha alevosa, digamos. No, acá un operador de Córdoba me dice que mañana no cree que haya muchas subas, puede subir un poco el blue, porque además dice que el contexto es que no hay pesos, y además hay que asumir obligaciones, ¿no? El aguinaldo, los sueldos. Cree que mañana puede subir un poquito el blue. No, menos mal que no tengo gasto en dólares, porque si te entra una tarjeta de crédito con gasto en dólares, que compraste por Amazon, por no sé, o te fuiste al exterior, ¿cuánto lo pagás? El Google, el almacenamiento de Google te cuesta $2, ¿no? ¿Cuánto es ese dólar? Y habrá que ver mañana. Y 2.000 más o menos. Por eso no se modifican los impuestos. Por eso te digo, eso me parece que tiene que hacer aclaraciones, porque suena fuerte eso, ¿no? Sí. Ok, vamos a ir a la pausa. ¿A la pausa tenemos que ir? Ok, y después seguimos analizando los otros temas, este y los otros.